DASAM. DASAM. Escuela de Apologética Online. Lo que tanto estabas esperando, ahora ya lo puedes lograr. Obtén un certificado oficial en apologética o defensa de la fe de parte de obispos de diferentes regiones. Hoy necesitamos católicos y católicas bien formadas en saber defender su fe y que estén certificadas de parte de los obispos. Eso es DASAM. Fórmate por internet en DASAM y toma nuestro curso desde el nivel básico hasta el superior. Aprende a dar respuestas bíblicas e históricas a los ataques de los protestantes sobre la Virgen, el Papa, las imágenes, los sacramentos, la Inquisición, los escándalos en la iglesia y mucho más. Capacítate en serio y certifícate en apologética y aprende el cómo dialogar con ellos y cómo memorizar citas bíblicas. El certificarte en apologética será un respaldo fuerte en tu apostolado. Avanza en la defensa de la fe. No te detengas. En DASAM podrás estudiar a cualquier hora, en cualquier lugar y a tu propio ritmo, en tu celular, tableta o computadora. Tú lo decides. Inscríbete hoy mismo y entra a defiendetufe.com. Sí, defiendetufe.com para ver nuestros cursos e inscribirte hoy mismo. DASAM, Escuela de Apologética Online. DASAM. Escuela de Apologética Online. Hola, le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. DASAM. Escuela de Apologética Online. Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. El día de hoy me encuentro muy bien acompañado por el señor Martín Zavala, apologista católico, director y fundador de la Escuela de Apologética DASM, y asimismo por el subdirector, el apologista católico, Richbel Meléndez. Quiero darles primero pase para que se puedan presentar y nos puedan comentar un poquito sobre su labor y este muy interesante proyecto del cual tengo el gusto y honor de ser cofundador. Comenzamos con el señor Martín Zavala. ¿Qué tal, Martín? Saludos, hermano Dante, saludos, hermano Richbel. Es un gusto estar con ustedes y compartir con todos los hermanos por este medio también. Gracias por invitarme. Y me gustaría, como dices, presentarme primero, antes que nada, y normalmente acostumbro presentarme de una manera bien resumida, en 30 segundos prácticamente, pero es importante porque marca todas las etapas principales de mi vida. Primero, yo sé que hay hermanos que me conocen, pero muchos no, y entonces es importante marcar qué es lo que Dios ha hecho en mi vida y por lo cual estoy aquí compartiendo con ustedes. Yo soy originario de México y nací en la Iglesia Católica, crecí en la Iglesia Católica, pero me fui alejando mucho de Dios. A medida que fui creciendo, me alejé más y más de Dios, tanto que a los 19 años dejé de creer en Dios y me hice ateo. Cero Dios a los 19 años. Duré 2 años sin creer en Dios. A los 21 años, estando en mi casa, llegaron 2 personas con maletín y corbata. Sí, los testigos de Jehová. Y empecé a estudiar con los testigos de Jehová. Volví a creer en Dios por los testigos de Jehová. Empecé a leer la Biblia con los testigos de Jehová. Y empecé a cambiar de vida con los testigos de Jehová también. Pero llegó un católico bien preparado, que conocía de Dios, de la Biblia y de la iglesia. 3 cosas importantes. Me ayudó, me dio testimonio, me aclaró las dudas y regresé a la Iglesia Católica. Y cuando regresé a la Iglesia Católica,
Todo fue muy rápido. Un año después de que regreso, dejé la escuela, dejé el trabajo, entré como misionero laico a tiempo completo y desde allá hasta el día de hoy son 33 años a tiempo completo sirviendo en esta bendita Iglesia Católica. Eso fue lo que pasó rapidísimo en unos segundos durante 33 años. Y han sido muchos años de bendición, gracias a Dios, dando conferencias por casi todo el mundo, enfocado en Estados Unidos y Puerto Rico, pero gracias a Dios a muchos países que hemos ido a predicar, y también los libros, que gracias a Dios ya son 20 libros que tengo escritos sobre apologética, evangelización, la Biblia, etcétera. Y últimamente con este proyecto de la Escuela de Apologética Online, DASAM, que se trata, hermano Dante, de un centro de formación para que los católicos que quieran formarse en serio, realmente, de una manera organizada, en cómo defender la fe, es precisamente para eso. Es por internet, 24/7, quiere decir que si alguien de ustedes está interesado en cualquier país del mundo, puede estudiar a cualquier día, a cualquier hora, desde el celular, la tableta, la computadora. Así que no hay el problema del horario. Y aparte, como sabemos que la situación en América Latina es diferente, hay becas especiales para América Latina. Y gracias a Dios se han inscrito bastantes, algunos cientos de personas, gracias a Dios, de todos, sacerdotes, religiosas, diáconos, laicos, catequistas, coros, carismáticos, cursillistas, etcétera, de todo. Desde jóvenes hasta una señora que tiene 85 años y me dice, yo no sé qué va a pasar conmigo si lo termino, así me dijo, pero yo lo voy a terminar, me dice así, yo voy hasta que me muera, me dice, yo lo voy a terminar. Y gente bien sencilla, gente que apenas habla español y gente también que tiene estudios con maestrías de diferentes áreas, incluso de teología pastoral, teología fundamental, pero aún así se han inscrito. Entonces, es un proyecto que estamos manejando con el respaldo de 6 obispos y eso nos da mucha bendición. Cualquiera que nos mire en este momento, recuerden, lo puede entrar a defiendetufe.com. Está fácil, defiendetufe.com, donde ahí el hermano Risbel nos ayuda como subdirector, y gracias también a muchos hermanos como tú mismo, Dante, que hicieron posible al cofundar esta obra, que sin la ayuda de ustedes hubiera sido imposible, porque es muchísimo, muy amplio el contenido que hay que tener. Son 10 niveles, pero solamente se van escribiendo nivel por nivel. Así que ese es en resumen lo que ha pasado en mi vida, lo que estamos haciendo actualmente, y gracias por estar invitándonos para compartir con ustedes también. Excelente. Antes de dar el paso a Richbel, quiero dar a mi público, los que siguen mi canal, un dato bomba. Si yo estoy aquí, en gran parte también es por el señor Martín Zavala. Porque ahorita yo estoy aquí para defender la fe católica, para defender la Biblia católica completa, con esos maravillosos libros que son los deuterocanónicos, de lo cual vamos a pasar a hablar en unos momentos. Pero si estoy aquí, partiendo yo de una situación de ateísmo anticatólico hasta llegar a serme católico, una parte importante de las fuentes de apologética específicamente católica que leí fue la página Defiende tu Fe, gestionada por el señor Martín Zavala, así que él fue parte de mi proceso de conversión. Luego comentaré un poquito sobre la Escuela de Apologética DASM, pero vamos a dar el pase a nuestro amigo Richbel Meléndez. Bueno, un saludo, hermano Dante, hermano Martín. La verdad es un placer, un honor compartir con ustedes. Y bueno, tratar un programa de apologética, pues, con un panel de lujo como ustedes, pues, para cualquiera es un honor, ¿no? Y bueno, para los que no me conocen, pues, me presento. Mi nombre es Richbel Meléndez, soy de Venezuela. Y brevemente vamos a contarle un poco de mi historia, así como hizo el hermano Martín, ¿verdad? Bueno, soy de aquí de Venezuela, ¿verdad? Fui criado en la Iglesia Católica, en el grupo de infancia misionera. Digamos que allí se sembró ese amor por Dios, por la misión, por la palabra, ¿no? Recuerdo que mi regalo a los 10 años fue una Biblia. O sea, ¿qué joven pide una Biblia tan pequeño, no? Y más un católico, ¿verdad? Que muchas personas piensan que a los católicos no nos gusta la Biblia, y pues ese fue mi primer regalo a los 10 años. Y bueno, siempre ha estado ese amor por Dios dentro de mí. Eso me ha llevado pues a cuestionarme también, ¿no? Porque muchas veces pensamos que los cuestionamientos son malos, ¿no? Los cuestionamientos pueden llevarnos a la verdad. Y en este caso, pues a mí me llevó a convertirme en un católico por convicción, que de hecho ese es el nombre del ministerio de apologética que he estado formando. Y es porque busco crear en los católicos una convicción, es decir, que no sean católicos solamente por tradición, sino por convicción. Y bueno, esto me ha llevado también a estudiar ya por 10 años aproximadamente la apologética de manera autodidacta.
¿no? Y esto me ha abierto las puertas, pues, con algunos hermanos, como el hermano Martín Zavala, que me dio la oportunidad primero de estar becado en la Escuela de Apologética Online DASAN, y bueno, ahora trabajo con él como subdirector, ¿no? Una responsabilidad que tengo allí, pero que la asumo con mucha alegría, ¿verdad? Porque es para el servicio de la iglesia, para el servicio a Dios. Y bueno, sabiendo quiénes son los que formaron esa escuela, como el hermano Dante, como cofundador, pues de verdad que cualquiera que encuentre en la escuela un lugar para formarse va a estar consciente de que va a ser una formación apegada al magisterio, que eso es lo más importante, ¿verdad? Y bueno, de verdad que invito a cualquier persona que quiera inscribirse, que quiera conocer la fe católica, a que se forme integralmente. Y bueno, DASAN está para eso, ¿no? Para formarnos integralmente. Y lo mejor, que creo que lo comentó el hermano Martín, es que está avalado por obispos de nuestra Iglesia Católica. Es decir, no es solamente un curso y ya, no es una escuela de apologética online y que está para cualquiera, o sea, a nivel mundial, cualquiera puede estudiar. Y bueno, es una bendición que tenemos los católicos y debemos aprovecharla. Excelente, excelente, Richbel. Efectivamente, la Escuela de Apologética de ASM, que significa discípulo, apologista, servidor y misionero, qué bonito ese paquete completo, es una oferta de formación católica amplia. Como dice Richbel, es para cualquiera. Y tómese esto en sentido estricto, en el sentido de que una persona sencilla, sin demasiado conocimiento académico, puede entrar y encontrar formación. Y una persona con buen conocimiento académico puede también entrar y encontrar formación, porque en la oferta de la Escuela de Apologética hay niveles, hay distintos niveles. Entonces, hay un nivel básico que una persona con bastante formación académica tal vez no le aporte mucho, pero hay niveles intermedios o más avanzados donde va a encontrar cosas interesantes. Entonces, es bueno revisar el programa de la Escuela de Apologética de ASM. Pues bien, un poquito como para dar una muestra de cómo es que se trabaja, siendo que en efecto yo he participado como cofundador de esta escuela de apologética y asimismo se utiliza material mío en la enseñanza, entre material de pues muchos otros apologistas, maestros, teólogos, etcétera. Como para dar una muestra, queremos tratar un tema que un poco que ha venido a estar como en boca de muchos, en virtud de un debate más o menos reciente que tuve sobre el tema del canon del Antiguo Testamento. Esto es el asunto de los libros deuterocanónicos. Así que vamos con la primera pregunta que vamos a conversar. Procuremos ser breves porque todos ahí tenemos varios conocimientos y vamos a querer decir mucho, pero ahí vamos a tratar de ir un poco ágil, ¿no? Listo. Primera pregunta. ¿Los libros deuterocanónicos sobran en Biblias católicas o faltan en Biblias protestantes? ¿Qué nos puede decir, hermano Martín? Muy bien, excelente. A mí me gustaría proponerles esto y a los católicos les digo lo siguiente. Cuando hablemos de los libros deuterocanónicos hay que abrir el espectro rápidamente, así bien amplio. Es decir, hablamos de los libros deuterocanónicos, pero de fondo el tema no son los libros deuterocanónicos, el tema de fondo es, ¿le sobran libros a la Biblia o le faltan libros? Es decir, eso es lo más importante realmente. Tenemos una Biblia hoy en día, los católicos, y los protestantes, todos, mormones, pentecostales, sabatistas, nazarenos, Ebenezer, La Roca, La Puerta, Vino Nuevo, Vino Viejo, Vino Tinto y todos los demás que no vinieron, tienen otra versión de la Biblia. Bueno, pues es muy sencillo entonces, cuando hablemos de este tema, no hay que perder de vista rápido el foco amplio. ¿Por qué? Porque no somos judíos, número uno. Dos, porque no estamos hablando con un debate con judíos, es decir, no estamos debatiendo con judíos, sino con otros que afirman ser cristianos igual que nosotros y por lo tanto, entonces el punto central es, muy bien, ¿le sobran libros a la Biblia? Así directamente, ¿le sobran libros o le faltan? Más aún, yo diría que hay que precisar, porque el protestante puede decir, ¿le sobran o le faltan? Mira, hermano, no vamos a hablar de la Biblia protestante, de hecho. ¿Por qué? Porque la Biblia protestante va a estar para ti completa, con 66 libros, y van a estar felices. Vamos a hablar de la Biblia que es fruto de la iglesia, eso es bien importante. Mandarlos al centro, al eje central. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una iglesia de la Biblia. Fue primero la iglesia y después la Biblia, a la inversa de ellos. Es decir, yo recomiendo siempre a los hermanos, vamos a centrarlos, aunque hablemos del tema de los deuterocanónicos,
nunca perder de vista lo más importante, es en relación con la iglesia que reconoce, que autoriza, que usa, que aprueba, etcétera, para que así el hermano empiece desde el principio a no perderse también, el que no es católico, enfocándose en los libros deuterocanónicos, cuando en realidad estamos hablando de la iglesia que le dio fruto a una Biblia, a un conjunto de libros inspirados por Dios y reconocidos así por la iglesia. Yo creo que ese es el eje central donde hay que darle el golpe directo más espiritual para ayudar más fácil a aquellos hermanos que no son católicos. Me parece un muy buen punto y quisiera ilustrarlo con una analogía y luego doy el paso a Richbel. La analogía de una editorial. O sea, imagínense que tenemos un libro y que comenzamos a discutir si a ese libro le sobran o faltan capítulos, por ejemplo. Entonces, si nos ponemos a discutir acaloradamente, ¿cuál sería una forma de zanjar el asunto? Ir a la empresa editorial, ir a la instancia editorial a ver realmente cuáles son los capítulos propios de la edición del libro, para evitar que nos vendan versiones adulteradas con libros de más o libros de menos. Entonces, como muy bien ha explicado el hermano Martín Zavala, la Biblia es el libro de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de Biblia como cristianos, no hablamos de dos libros, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento puestos juntos, sino nosotros hablamos de la Biblia como un libro que es a su vez una colección de libros con un canon que es identificado por la iglesia. Nosotros no somos judíos, como bien se apunta. Entonces, la instancia editorial de la Biblia como conjunto es la iglesia. Por lo tanto, hay que entender aquí que la Biblia es una sola y hay un solo canon bíblico, no dos cánones bíblicos. A veces veo protestantes hablando como que el canon del Antiguo Testamento lo dan los judíos y el canon del Nuevo Testamento los cristianos. No, nosotros como cristianos tenemos un canon cristiano que incluye libros de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento. Son dos testamentos, no dos cánones. Hay un solo canon. Y como indicó, la instancia editorial es la iglesia. En consecuencia, no hay dos empresas editoras. No es que una empresa editora sean los judíos y otra empresa editora sea la iglesia cristiana, sino que la iglesia cristiana recibe escrituras de los judíos, pero no recibe un canon completamente definido. Los judíos ciertamente nos han dado libros, y entre ellos los llamados deuterocanónicos, así como diversos autores pueden enviar capítulos de un volumen editado a una entidad editora. ¿A qué me refiero con esto? Les pongo un ejemplo. Yo participé como autor dentro de este volumen editado, publicado en la India, International Monetary System, Past, Present and Future. Este libro es un volumen académico en el sentido de que está compuesto por capítulos y cada capítulo es escrito por un autor distinto. Son distintos académicos de distintas partes del mundo que han remitido libros y que han pasado por un proceso editorial y finalmente termina en este volumen. Entonces, los judíos funcionarían como esos autores, pero ellos no tenían un canon completamente cerrado y definido para el siglo I, como se mostró en el debate al que he hecho referencia, ¿no? Entonces, si esto es así, los judíos del siglo I no dieron a los cristianos un volumen completamente definido entre tapa y tapa y editado con el título Antiguo Testamento y se lo entregaron a los cristianos, sino que los cristianos surgieron en un contexto en que el judaísmo utilizaba ciertas escrituras y es ya la iglesia cristiana la que debe dilucidar el canon. Y con esto cierro. Como dice el gran académico protestante Albert Sandberg, PhD por la Universidad de Harvard, abro cita, la herencia de la iglesia fue desde el judaísmo, pero este era un judaísmo sin canon. La iglesia heredó escrituras del judaísmo, pero no un canon. Esto lo dice en el artículo académico The Bible Canon and the Christian Doctrine of Inspiration, publicado en la revista Union Seminary Review, volumen 29, número 4, 1975, página 358. En consecuencia, en vista de que no se nos había dado un canon perfectamente delimitado, es a la iglesia a la que corresponde la autoridad de identificar el mismo. No sé, Richbel, si quieres comentar, agregar, ampliar algún punto. Sí, la verdad que lo que han mencionado pues es muy interesante a considerar, ¿no? Pero bueno, como bien sabes, Dante, a mí me gusta mucho indagar en lo que dicen los académicos, ¿no? Porque allí uno va confirmando muchas cosas
Y pues aunque muchos llamen falacia de autoridad, pues en realidad no, porque uno lo que hace es verificar lo que se ha demostrado a través de diversos argumentos. En el caso de la pregunta, si le sobran o le faltan libros a la Biblia, pues me gustaría que fuéramos a la historia, ¿no? O sea, ¿qué nos dice la historia? ¿Por qué? Porque las primeras versiones bíblicas protestantes contenían más libros de los que tienen ahora. Es decir, desde allí podríamos partir también para ver si le sobran o le faltan libros a la Biblia. Normalmente se dice que fue en el Concilio de Trento que se agregaron los libros, pero si vamos al Concilio de Florencia, pues ya se mencionan. Si vamos a versiones bíblicas tempranas, anteriores a Trento, ya encontramos también los libros deuterocanónicos, es decir, los que le faltan a la Biblia protestante. Entonces, esto debería como que abrir la mente a las personas para que investiguen, ¿verdad? Conozcan el origen de esta pregunta, ¿no? Porque de hecho, yo escribí un artículo sobre el tema porque justamente me hice esa pregunta. ¿Le faltan libros a la Biblia evangélica o le sobran a la Biblia católica? Y da la casualidad que empecé a leer algunos libros protestantes y bueno, por citar a uno, pues al erudito bíblico González Báez Camargo, él dice, el Sínodo de Roma 382 incluyó entre los libros que la Iglesia Católica Universal debe aceptar Sabiduría, Eclesiástico, Tobit, Judith, Primera y Segunda de Macabeos. Según el Concilio de Hipona, todos los deuterocanónicos han de ser considerados como escritura. El Sínodo de Cartago reconoció Eclesiástico, Sabiduría, Tobit, Judith, Esther con sus adiciones, Primera y Segunda de Esdras, Primera y Segunda de Macabeos. Otro sínodo de Cartago, el de 419, siguió prácticamente el criterio del anterior. Lo mismo hicieron el Concilio de Constantinopla del 692 y el de Florencia de 1506. González Báez Camargo, Breve Historia del Canon Bíblico, página 22. Entonces, esto ya nos da como que un indicio, ¿verdad? Bueno, eso lo dice nada más González Báez Camargo, pero él menciona varias fuentes, menciona varios concilios. ¿Por qué no revisamos esos concilios a ver qué dijeron? ¿No? Porque normalmente se nos dicen que los padres de la iglesia rechazaron los libros, ¿no? Hay que ver realmente, hay que conocer cuál era el pensamiento en general, porque algunas veces, como bien dicen, podemos usar palabras como canon, pero la palabra canon tenía diferentes usos dentro de la literatura cristiana. O sea, hay que tener presente muchas cosas antes de sacar conclusiones, y el problema muchas veces es ese, que se sacan conclusiones apresuradas sin tomar en cuenta toda la información. Excelente, excelente. Entonces vamos a una pregunta relacionada con este aspecto, que sería, ¿qué iglesia estableció el canon bíblico? En cierto modo, nuestro amigo, citando a un académico protestante, ya nos ha dado respuesta. O sea, nos habla de unos concilios de finales del siglo IV. Y esos concilios no fue de la llamada iglesia de los santos de los últimos días, o sea, los mormones, no fue de los adventistas, esos concilios no fueron luteranos ni calvinistas, fueron concilios de la Iglesia Católica. Incluso para aquellos que dicen que la Iglesia Católica la fundó Constantino, bueno, si Constantino fundó la Iglesia Católica alegadamente, de forma falsa, claro, en torno al año 313 con el Edicto de Milán, según dicen, ¿no? Muchos en pues una falta de información, por no decir otra palabra, tenemos que esa misma iglesia supuestamente corrupta, fundada por Constantino, es la que identificó el canon bíblico a finales del siglo IV en estos concilios. Eso es muy llamativo. No sé, Martín, si quieres comentar algo al respecto. Sí, primero, como dices tú, eso tendría que pensarlo muchísimo los protestantes. Hay un amigo mío, José Fierro, que es un experto en los testigos de Jehová, y él comenta lo que acabas de decir. De hecho, él dice, cuando habla con los testigos de Jehová, así que fue Constantino, dice, muy bien, o sea que Constantino la aprobó, vamos a suponer que fue eso, exactamente como lo dices, y le pregunta al testigo de Jehová, entonces ustedes están recibiendo y bebiendo de una leche adulterada, en realidad, por una iglesia adulterada. Entonces rápido tiene que reaccionar, porque dice, no, eso no fue así. Entonces, ¿está mal o no está mal? ¿La fundó Constantino o no? Hasta que ellos se ponen a pensar y no pueden ellos mismos razonar que sí, porque estarían afirmando que están recibiendo una Biblia adulterada o una Biblia fruto de una iglesia de un hombre, y no es así. Así que sí, yo creo que en este tema los católicos tenemos un regalo especial, grandísimo, enorme, de por todos lados prácticamente, de dar muchísimas razones por qué estamos seguros de que la Biblia que usamos como católicos está completa.
Igualmente, hermano, cuando decías de la iglesia y usabas el libro, yo a veces también lo comento de forma sencilla con la gente. Les digo, mire, yo tengo este libro, gracias a Dios, que escribí, Respuestas Católicas Inmediatas. Viene, ¿qué pasa si me desaparezco, me pierdo en un viaje, una misión por 10 años y no aparezco? De repente alguien llega, doña Lupe, y dice, este libro le faltan páginas. Y empiezan a creerle algunos. Llega don Pancho y les dice, no, este libro le sobran páginas. Aparezco yo, que andaba perdido, y les digo, a ver, vengan para acá, don Pancho, doña Lupe y todos los juntos, y les digo, este libro tiene 350 páginas. ¿A quién 100% seguros podemos estarle confiando y firmes en que tiene la verdad? Al autor, al que lo hizo. Yo estoy 100% seguro y todos van a decir, pues de acuerdo, ni le faltan ni le sobran, está completa porque usted lo hizo. Exactamente así. ¿Qué iglesia fue lo que lo hizo? Es la clave. Y no solo qué iglesia estableció el canon de la Biblia, no solo eso, porque comentaste algo bien interesante, Dante, que no fueron los mormones, no fue el concilio de los pentecostales, no fue el de otros, no. Con los datos que nos da Richbel, de los concilios, de las fechas donde se fue estableciendo el canon bíblico, a la inversa podríamos hacerlo. Si nosotros decimos fue la iglesia católica, sería la inversa, bien fácil. Disculpa, hermano mormón, ¿me podrías decir en qué año ustedes se reunieron para decidir cuáles eran los libros inspirados por Dios? Disculpa, hermano pentecostal, ¿en qué año se reunieron? ¿En qué siglo? Porque me interesa saber mucho eso. Disculpa, hermano evangélico, Benecer, La Roca, La Puerta, otra vez, anglicano, episcopal, luterano. ¿Me podrías ayudar? Me interesa muchísimo el dónde tú estableciste, no solo qué iglesias, sino qué iglesias no establecieron ningún canon bíblico nunca, prácticamente hasta la fecha. No solo en aquellos tiempos, en los primeros, hasta la fecha. En realidad, no es solo cuál iglesia lo estableció, sino que ninguna otra de las 50,000 iglesias que existen se atreven a decir, ni siquiera se atreven a decir, porque lo podían decir como una locura más. Nosotros lo decimos, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quiénes estaban? Por eso ni lo mencionan. Nosotros podemos hablar sobre esto como católicos y debatir y explicar por qué sí, pero ellos simplemente recibieron un conjunto de libros inspirados por Dios, reconocidos así por la iglesia, bebieron de la iglesia católica. La Reina Valera que ellos usan, se quedan sorprendidos cuando uno les dice, disculpe, ¿por qué la Reina Valera dice en muchas versiones Evangelio según San Mateo? Pues es normal, San Mateo. ¿Por qué si ustedes no creen en los santos? ¿Por qué si dice San Mateo si no creen en los santos? Porque Reina, Casiodoro de Reina fue un sacerdote católico. Cipriano de Valera fue otro sacerdote católico, que aunque se salieron de la iglesia, se llevaron los libros para allá y hasta los santos se llevaron para allá. Es decir, ellos tendrían que agradecer a la iglesia católica este conjunto de libros inspirados por Dios, la Biblia, hasta incompleta la bebieron de nosotros, hasta incompleta la bebieron de nosotros, pero ellos no pueden decir nada al respecto y nosotros sí. Fue la iglesia católica la única que se atrevió a hacerlo y lo tomó la autoridad y lo decidió. Ellos ni se atrevieron a hacerlo. Richbel, a ver, danos el remate para pasar a la siguiente. Tu audio, Richbel. Sí, listo. Bueno, como mencioné, creo que la respuesta es ir a esos concilios, o sea, revisar qué dijeron esos concilios y ver qué libros incluían. Pero lo más interesante, Dante y hermano Martín, es que estos concilios no solamente van a citar los libros por citarlos, ¿no? Porque muchas veces dicen que en el Nuevo Testamento se citan a poetas paganos y no por eso hay que considerarlos escrituras, ¿no? Y tú muy bien lo explicaste a Néstor, que el criterio no es que se cite o no se cite, ¿no? Sino que el concilio, pues, hay que tener presente como lo que fue el concilio de Jerusalén. Es un mecanismo para resolver conflictos, dijo un santo del siglo XVI, ¿no? San Edmundo Champion. Él decía que los concilios eran un mecanismo para resolver conflictos y realmente así hay que verlo. O sea, ¿por qué el concilio de Hipona, de Cartago, decidieron tratar el tema del canon? Justamente porque había conflicto en la iglesia. Es decir, algunos aceptaban algunos libros como el Pastor de Herma, la Epístola de Bernabé, ¿no? La Didache. Pero al final, ¿por qué no fueron incluidos en el canon? Bueno, por diversos criterios. Pero al final nos reducimos a algo, a la autoridad de la iglesia. O sea, quieranlo o no, al final nos reducimos a eso, a la autoridad de la iglesia. Pero ¿por qué? Yo siempre le he preguntado esto. ¿Por qué aceptan la autoridad de la iglesia para el canon del Nuevo Testamento y no para el canon del Antiguo Testamento? Si al final los dos se llevaron a cabo en el mismo momento. Es decir, ya los judíos no tenían autoridad, porque ya se ha demostrado, y creo que lo suficiente, que el canon judío no fue definido sino hasta después de Cristo, cuando ya los judíos no tenían ninguna autoridad. De hecho, muchos eruditos reconocen esto. Entonces, de verdad no entiendo
por qué muchos protestantes no quieren aceptar esto. Pero volviendo al punto, el Tercer Concilio de Cartago dice lo siguiente: se acordó que fuera de las escrituras canónicas nada se lea en la iglesia bajo el nombre de escrituras divinas. O sea, es un concilio de la iglesia. Y pueden decir, sí, fue un concilio regional, pero después fue ratificado por el obispo de Roma. Y esto nos lleva a otro punto, Dante y Martín, que es que se ve la autoridad del obispo de Roma, o sea, se ve el ministerio del papado. ¿Sí? Una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Entonces, ¿qué iglesia estableció el canon? Pues la historia no miente, y los eruditos protestantes lo reconocen. De hecho, F.F. Bruce nos dice también algo parecido a lo que nos dice Gonzalo Báez Camargo. Dice, en el año 393 hubo un concilio de la iglesia en el obispado de Agustín, Hipona, que estableció los límites de los libros canónicos según las líneas aprobadas por Agustín mismo. Bueno, eso es debatible allí. Las resoluciones de este concilio se han perdido, pero fueron resumidas en las del Tercer Concilio de Cartago, un concilio provincial. Y ojo lo que dice aquí: parece que estos fueron los primeros concilios de la iglesia en los que hubo una decisión oficial acerca del canon. Y esto lo dice F.F. Bruce en su libro El Canon de la Escritura, página 96. O sea, ahí un mismo erudito protestante nos da la clave. ¿Cuáles fueron las primeras decisiones oficiales del canon? Pues en la iglesia, en los concilios de Hipona, de Cartago, ¿no? Antes de Trento. O sea, ya el mito de Trento se refuta rápidamente allí, ¿no? Sí, lo que podemos ver es, bueno, fueron regionales, sí, pero vamos a ir viendo la historia, cómo poco a poco fueron siendo confirmados a nivel universal, ¿no? Hasta que Florencia, antes de Trento, repito, confirmó el mismo canon. Y esto lo reconocen diversos eruditos protestantes, no es algo que solamente los católicos decimos, ¿no? Creo que eso está más que claro, y solamente una persona que no quiere reconocer esto es porque no quiere aceptar los hechos. Excelente, excelente. Quiero que se note cómo la cuestión de las escrituras, Antiguo Testamento, patrística, papado, concilios, magisterio, todo termina constituyendo un sistema organizado y coherente, donde los católicos podemos reposar seguros con garantía de la Biblia plena y completa de nuestro canon, ¿no? Y en cambio, cuando faltan piezas dentro de todo este engranaje, pues ahí es donde surgen incertidumbres o conflictos, ¿no? Bien, vamos a pasar a otra cuestión. La pregunta que les quiero dirigir es: ¿usaron los apóstoles y sus discípulos algo de los libros deuterocanónicos? A ver, hermano Martín. Sí, respuesta sí. Me encantó, y me gustaría de hecho que ampliaras tú la parte que explicaste también en el debate cuando le mencionas los datos, si los pudieras de nuevo resumir, Dante, ese aspecto. Pero yo quisiera solo comentar dos aspectos sobre eso, pero definitivamente tienes que repetir eso que comentaste ahí ahora en un ambiente católico, porque es una de las razones que dan los hermanos protestantes. Pero sin perder otra vez de vista el conjunto que comentaste, eso es excelente. Recordemos siempre eso, es la iglesia, y junto con la iglesia la palabra de Dios, y junto con la palabra de Dios la tradición apostólica, y junto con la tradición apostólica la jerarquía de la iglesia y el primado de Pedro. Todo ese sistema es importante, que dijiste, quitas un elemento y se pierde todo. Por eso el protestante batalla con muchos temas, y en este más, porque se enrolla todo. Por ejemplo, si dice, es que los judíos establecieron un canon cerrado. Es más, vamos a darles el privilegio de decir, ok, fue cerrado. A ver, ¿y qué autoridad tienen ellos sobre nosotros si somos cristianos? El judío podía haber dicho 15 libros. Aunque dijera 15, podemos tomar 20, 30 o 3 o 4. Es la iglesia de Jesucristo, establecida por él, el que dijo en Lucas 10:16, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Es la iglesia que Jesús les dijo, vayan y prediquen el evangelio en Marcos 16:15. Es la iglesia que mandó y que Pablo escucha y vuelve a repetir lo mismo en 2 Timoteo 2:2, para que sigas. Es la iglesia, no es la Biblia. Por eso a ellos se les complica todo y tienen que buscar una serie de argumentos que suenen lógicos. A nosotros es más fácil. Mira, tú puedes decirle 20 si quieres y 15 y cerrado, se acabó. ¿Cuál iglesia fue? Porque la iglesia pudo haber bien fácil, bien dicho, y decir, esos 20, esos 15, esos 10 son otros. Es la iglesia que Jesús fundó, la que nosotros obedecemos. ¿Por qué lo quiso establecer así? Porque el mismo Jesús no escribió nada, si hubiera sido importante la Biblia. Porque no mandó a escribir absolutamente nunca nada. Porque duramos años sin nada de escritura del Nuevo Testamento hasta el 55. Entonces, todo ese punto no podemos perderlo nunca de vista. La carta a los tesalonicenses, según los expertos, es la primera que se escribe. Así es que no hay ningún problema para nosotros
en este tema que, repito, es de los más fáciles para poder explicarlo en el conjunto de lo que es la fe cristiana verdadera, la fe que viene de Jesucristo. Ahora, ¿usaron los apóstoles? Sí, otra vez, y no. Yo me remito a lo que dices que fue excelente, por favor lo repites, pero aún así, aunque no lo dijera otra vez, aunque los apóstoles no hayan usado nada, ¿y cuál es el problema para nosotros? Nosotros no pensamos que tenga que estar referido un libro para que tenga el valor de inspirado por Dios. No, de hecho, el mismo Nuevo Testamento, entre ellos mismos hay libros que nunca se mencionan. No se menciona nunca una de las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago. Entonces vamos a quitar los libros del Nuevo Testamento porque no se mencionan entre ellos. Es ilógico, es irracional. Eso lo usan como un pretexto para querer decir, como no lo menciona, no está integrado aquí entre los que son palabra de Dios. Pues pobres, lo sentimos muchísimo por ellos. Tú dijiste al final del debate, es que es un tesoro que quiero compartir con todos. Sí, se lo están perdiendo. Pero aún así, como Pablo dijo, me hago judío con los judíos y griego con los griegos. Bueno, ¿quieres referencia de cómo se usaron algunos de esos libros? Vamos a dar algunas. Coméntalas tú, por favor, Dante. Yo nada más comento una, la de Hechos 7:43. Hechos 7:43 tiene un detalle. Cuando se comenta ahí acerca del Dios, así lo dice, lo voy a decir textualmente, Reifán. Dice, se menciona al Dios Reifán. Y resulta que cuando se va al libro de Amós 5:26, es solamente en la versión del canon alejandrino que se hace referencia a ese nombre, con ese nombre, a ese Dios. Es decir, repito, Hechos 7:43 menciona el nombre de un Dios falso, pero ese nombre no existe en la Biblia protestante, porque ellos usaron la versión corta o el palestinense, y en esa traducción no se pone así. ¿Por qué lo mencionó entonces en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 7? Porque estaban acostumbrados a usar no solo estos 7 libros, no solo esos 7, que es lo que vas a comentar, si por favor lo haces, sino en realidad, en general, todo parte del Antiguo Testamento, como parte de algo normal para ellos. Eran cristianos, muchos de ellos de origen judío, pero sin ningún problema como el protestante lo tiene el día de hoy. Excelente. Ciertamente la Biblia es extremadamente importante, pero al mismo tiempo es cierto que Jesús mismo no se vio en la necesidad absoluta de él tener que dejar algo escrito de su mano, que él podría haberlo hecho. Tampoco se vio en la necesidad absoluta de que durante su propio tiempo de vida los apóstoles hayan escrito algo que esté absolutamente listo para leer apenas él terminaba de ascender al cielo. O sea, Jesús podía haberlo dispuesto así, pero lo que nos dejó Jesús al ascender al cielo fue una iglesia. En esa iglesia, eventualmente se fueron escribiendo libros. Por ejemplo, la carta de Pablo a los romanos, ¿en qué contexto se escribe? En que ya existe una iglesia en Roma. O sea, la carta de Pablo a los romanos es posterior a la existencia real de una iglesia en Roma, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Asimismo, el que un libro sea mencionado o citado explícitamente o citado más aún como escritura no es automáticamente un criterio de canonicidad. Como bien señala el hermano Martín, pues respecto al Nuevo Testamento, no todos los libros del Nuevo Testamento tienen referencias cruzadas. Por ahí en 2 de Pedro se habla sobre las cartas de Pablo, por ahí también Pablo en una de sus cartas, en 1 de Timoteo, hace referencia a Lucas, pero no es que todos y cada uno de los libros del Nuevo Testamento se citen cruzadamente entre sí. O sea, esas instancias no bastan para una reconstrucción total. Y ni siquiera con el caso del Antiguo Testamento y ni siquiera con el caso del Antiguo Testamento protestante. Porque, como muestra el académico protestante Bruce Metzger, el 30% de libros del Antiguo Testamento protestante no son citados formalmente en el Nuevo Testamento, con fórmulas como la Escritura dice, o está escrito, o cosas similares. Entonces, no es un criterio absolutamente necesario este. También, como bien apuntaba Rich Bell, mi argumento aquí a favor de los deuterocanónicos y que presenté en el debate no es el mero hecho de que se hayan referenciado o usado, sino la forma en que se usaron o referenciaron. Ahora, quien quiera ir al detalle puede ver el debate que sostuve contra el teólogo Néstor Díaz. Lo encuentran en mi canal de YouTube con el título Debate, el canon del Antiguo Testamento. Está en la lista de reproducción de debates. Pero voy a hacer rápidamente referencia al uso de deuterocanónicos en el Nuevo Testamento. En concreto, en el caso de Mateo 11, del 28 al 30, donde Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo los haré descansar, etc., encontramos una conexión con el libro deuterocanónico de Eclesiástico 51, del 23 al 27. Más detalles lo pueden encontrar en el video del debate,
donde apunto también que el gran académico protestante Craig Keener dice que incuestionablemente en Mateo 11 Jesús está modelando sus palabras con base en Eclesiástico 51. Entonces Jesús está usando un deuterocanónico para enseñar cristología sapiencial. Eso es cristología elevada, no lo está usando como una referencia histórica secular o pagana, que es como lo ven los protestantes prácticamente, ¿no? No más que, bueno, aceptan en general que son escritos judíos, pero lo ven como apócrifos humanos. Jesús no lo usa como mera referencia histórica o como si fuese Pablo citando a por ahí escritores paganos, sino que se usa para asuntos tan importantes como enseñar cristología. También encontramos que lo usa para tipología mesiánica. En Juan 10, del 22 al 23, hace referencia a la fiesta del Hanukkah de los judíos que solo se halla en Primera de Macabeos. Y resulta que en Juan 10:36 Jesús se refiere en ese contexto de la fiesta a sí mismo como aquel que el Padre ha consagrado, cuando lo que se está celebrando, de acuerdo a Primera de Macabeos 4:59, es precisamente la consagración del nuevo altar, de tal modo que Jesús está haciendo una tipología mesiánica de que Él es ahora el nuevo altar consagrado, ¿no? Tenemos también el caso de Hebreos 11, en concreto Hebreos 11:35, que implica una referencia a Segunda de Macabeos, capítulo 7, y también durante el debate cité lo que serían profecías o prefiguraciones de los libros deuterocanónicos y que se cumplen en el Nuevo Testamento. En Sabiduría 2 encontramos una profecía muy específica, extremadamente exacta e impresionante sobre la muerte del Hijo de Dios y que se cumple en Mateo capítulo 27. En Baruch 3:38 encontramos unas palabras muy similares a las de Juan 1:14 que dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y múltiples padres de la iglesia interpretaron ese pasaje deuterocanónico de Baruch 3:38 como prediciendo la encarnación. Y asimismo tenemos el paralelo trinitario de prefiguración trinitaria de Sabiduría 7 del 25 al 26 con Hebreos 1:3, donde Pablo está hablando de la relación entre el Padre y el Hijo, y con términos similares se habla de la relación de la luz, ¿no? Porque en el concilio de Nicea, cuando se habla de la Trinidad, se habla en esos términos: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero. Y en Hebreos 1:3 también se habla del Hijo como el resplandor del Padre. Pues bien, eso ya está prefigurado en el deuterocanónico Sabiduría 7 del 25 al 26. Richbel, ¿qué más nos puedes comentar? Sí, todo lo que mencionan es muy interesante, pero ahora quiero mencionar algo aparte, ¿no? Que estuve revisando cuando estaba leyendo a Timothy Michael Law, quien es investigador del Centro de Estudios Hebreos y Judíos de Oxford, y bueno, nada más y nada menos que coeditor del Oxford Handbook of the Septuagint, ¿verdad? De la Septuaginta. Creo que es el libro más completo sobre el estudio de la Septuaginta actualmente, ¿verdad? Se publicó en el 2021, y él trata a detalle esto en su libro Dios habló en griego, o Cuando Dios habló en griego. Y él menciona que el hecho de que no se citen los deuterocanónicos, como bien decía Martín, pues a nosotros no nos afecta, ¿no? Pero hay que entrar un poco en el contexto judío, ¿verdad? El judío era más de memorizar, es decir, de lo oral y de lo litúrgico. Es decir, el judío iba a estar relacionado era más con lo litúrgico. Entonces, se iban a citar más los libros que estuvieran dentro de la liturgia judía, no todos los libros como tal. Entonces, esto es un punto a entender el por qué, como bien citaste, Dante, a Brooks Meijer, hay libros que Jesús no cita, hay libros que el Nuevo Testamento no cita. ¿Pero es por qué? Porque no están dentro de lo que sería el culto litúrgico judío. O sea, esto lleva a entender que no necesariamente necesitamos citas de los libros deuterocanónicos o de los libros apócrifos como tal. Se pueden citar pues en otros contextos diferentes, ¿verdad? Como vemos el libro de Enoch, aunque bueno, ahí está la discusión con el doctor Enuel, ¿verdad? Como lo habías mencionado en el debate con Néstor, si se cita o no se cita, pero bueno, es un debate que hay. Pero me gusta lo que menciona Timothy Michael Law, porque es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Al momento de tratar esto. Y bueno, y confirmando un poco también lo que tú has dicho y ha dicho el hermano Martín, pues el doctor Samuel Pagan, quien es profesor de Biblia hebrea en Dar al-Kalima College en Belén, y de hecho su libro se estudia en los seminarios protestantes, porque me lo confirmó un amigo protestante,
Su libro se llama Introducción a la Biblia Hebrea, del 2013, y él menciona algo interesante. Dice: la Biblia hebrea que utilizaron los cristianos de habla griega fue mayormente la versión de la Septuaginta. Esta Biblia, que era la traducción al griego de los textos hebreos, provino de Alejandría, donde los judíos helenistas tenían un canon más extenso que sus correligionarios de Palestina. La Septuaginta incluye los llamados libros deuterocanónicos. O sea, aquí vemos algo interesante. Si la Septuaginta fue la Biblia que usaron los primeros cristianos, pues esta incluía los libros deuterocanónicos. Independientemente de que se citaran o no, pues se alude a ellos. Se alude a ellos. Y lo vemos en los ejemplos que ya tú mencionaste, Dante. Entonces, no es algo que nosotros estamos inventando o que es una postura netamente católica, no. Es una postura académica que defienden los académicos. Claro, aquí está la cuestión de que se habla de un canon más extenso y bueno, con A.C. Zumberg, pues esa teoría se vino abajo un poco, ¿no? Pero hay que entender lo que habíamos hablado al principio, de que la palabra canon pues tiene un uso muy amplio. Podemos hablar de canon de diversas maneras, ¿no? Como un canon cerrado, como un canon abierto, como una estructura, ¿verdad? Pero eso nos lleva a lo que los cristianos entendemos como canon oficialmente. O sea, para el cristiano, como dice el doctor Eugen Ulrich, el canon, hablando estrictamente, lo tiene la Iglesia Católica, porque solamente la Iglesia Católica tiene un canon cerrado de libros autorizados, ¿verdad? Sin embargo, la palabra canon se usa de manera extensa por parte de todos. En cambio, al entrar en estos detalles, hay que señalar eso, ¿no? Hay que puntualizar cuando se habla en diversos contextos para poder entenderlo. Pero lo que rescato aquí del doctor Samuel Pagan es que reconoce que los deuterocanónicos formaban parte de la Septuaginta, que esto es algo a considerar para poder entender el amplio uso que tuvo dentro de la Iglesia y cómo fue su reconocimiento progresivamente. Y como decía A.C. Zumberg, la Iglesia heredó las escrituras del judaísmo, pero no un canon. Excelente, excelente, Richwell. Claro, hay que entender que también puede haber ciertas distinciones al hablar de canon, como un canon cerrado o un canon funcional simplemente de uso, aunque no esté oficialmente del todo delimitado, ¿no? En ese sentido, pues claro, hay quienes manejan la hipótesis del canon alejandrino, hay quienes apoyan esa hipótesis, otros que la cuestionan, como Albert Sandberg, pero el mismo Albert Sandberg que cuestiona la hipótesis del canon alejandrino, aún así refiere que los judíos no tenían un canon cerrado antes de Cristo. Y en todo caso, la evidencia lo que nos muestra es que dentro de lo que se podría llamar, no un canon cerrado, pero un canon o cánones funcionales en el judaísmo antes de Cristo y durante Cristo, había pues una estructura que en muchas ocasiones era más larga que lo que hoy en día tienen los protestantes, ¿no? Y eso nos lleva a la siguiente cuestión, que sería: ¿con qué canon se quedaron los judíos y con qué canon se quedaron los cristianos? ¿Qué nos puede decir Martín al respecto? Yo creo que yo voy a dar la respuesta más corta. ¿Con qué canon se quedaron los judíos? La verdad, el grande, el chico, el mediano es igual. Para mí como católico, si me dijeran, ¿cuál? Mira, en realidad los expertos, por ejemplo, ustedes dos van a hablar más detalles sobre eso, pero desde la perspectiva católica es: recibimos eso, pero nosotros somos los que autorizamos como católicos y decidimos cuáles vamos a usar, en realidad. Cualquiera que hayan elegido ellos es voltear otra vez a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está unida a Jesús. Entonces el católico rápido tiene que pensar, profundizar, por supuesto, a detalle, como lo hacen ustedes y otros, valorarlo, incorporarlo, de hecho, dentro del estudio académico, católico y teológico, pero al final de cuentas siempre referirnos a lo que es el valor en sí. Es la iglesia, independientemente de cuál se hayan quedado ellos, los judíos, es con cuál nos quedamos nosotros. Comentaste algo bien importante que ya se unía a esta pregunta, Dante, la funcionalidad de los cánones. Cuando miré el debate que hiciste, y lo hacen muchos protestantes, y lo hacen los testigos de Jehová también, mencionan referencias incluso católicas, San Jerónimo, San Agustín, pero pierden de vista otra vez lo esencial. Si mencionan San Jerónimo, San Agustín, eran católicos. ¿Por qué no mencionan mejor un evangélico luterano, pentecostal, anglicano? Te tienes que basar en católicos, pues si te vas en católicos, ya llevas el caminito hecho, síguelo hacia el frente, hacia el punto final. ¿Qué quiere decir? Estás siguiendo el uso de lo que hizo la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica, de hecho, no siempre tuvo más libros. En el Nuevo Testamento pasó lo mismo que en el Antiguo Testamento. En cierta época teníamos 39 libros en Egipto, en otros teníamos 22.
y era irrelevante para nosotros hasta que se crea el conflicto donde, como comenta Risbel, el concilio tenía que intervenir ahora sí para definir, pero durante muchas épocas hubo eso y no había problema porque es la iglesia la referencia, el pilar y columna de la verdad sigue siendo la iglesia, no la Biblia, como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:15. Por eso la iglesia entonces, ¿qué es lo que decide en esa etapa progresiva de ir descubriendo, profundizando, reconociendo cuáles libros eran inspirados por Dios y reconocidos por la iglesia? Fue la iglesia católica la única que lo hizo ya en Trento, ahora sí, de una manera definitiva. Y en esos 1500 años, ¿dónde estaban los demás? No existían, también tenemos que reforzarlo aquí. ¿Qué hicieron los cristianos? Pues los cristianos, ¿cuáles? Los que habían, nosotros, católicos, pues fuimos los que decidimos. Los demás, dice un dicho mexicano, popularmente, no tienen vela en el entierro. Los demás aparecieron después. Por eso nosotros podemos decir así, 100% seguro, que hicieron los cristianos. Los únicos que habíamos, usamos uno, usamos otro, se fue acordando, se fue desarrollando, se fue progresando, se fue definiendo gradualmente, hasta que en el Concilio de Trento, de una manera ya más formal y de una manera ya dogmática prácticamente, se dice, estos son los libros reconocidos como tales, inspirados por la Iglesia Católica. Esa es la gran bendición que pasó y ha pasado en la iglesia. Excelente. Richbel, ¿qué nos puedes agregar? Luego entro yo. Bueno, realmente lo que dice el hermano Martín es muy, muy cierto, ¿no? O sea, al final a nosotros nos interesa la autoridad de la iglesia, ¿no? Lo que nos dijo la iglesia. Y pues los judíos, de hecho, podemos hablar que ni siquiera se ponen de acuerdo, ¿no? En cuanto al canon, porque tenemos los judíos etíopes, que tienen todavía más libros de los que tienen los judíos rabínicos o los judíos que normalmente escuchamos o conocemos, ¿no? Y tú muy bien lo expusiste, ¿sí? Tú muy bien lo expusiste con el texto de Baba Batra, ¿no? Que citan los protestantes más que todo para alegar, bueno, el canon judío, sí, pero es después de Cristo, o sea, no es antes de Cristo. O sea, eso sigue confirmando el punto de que no había un canon antes de Cristo, por lo tanto, no podemos, no había un canon cerrado, ¿no? Para ser más explícito, antes de que puedan sacar de contexto las palabras. No había un canon cerrado, entonces esto lleva a la conclusión de que, ¿cuál canon debemos seguir? Bueno, San Jerónimo lo dice muy claro en su prólogo a Tobías. Hay que apegarnos al juicio de los obispos, no al de los fariseos. Es decir, ahí está muy claro. Por más que nos gusten los textos hebreos, porque sí, porque de hecho está la cuestión de Agustín, que San Agustín decía que sí, le gustaba el texto hebreo, pero la autoridad la tenía la Septuaginta, es decir, el texto griego. Entonces allí vemos cómo se diferencia en cuanto a un gusto a una obediencia, vamos a decirlo así. Porque a pesar de eso, Jerónimo también. Jerónimo tenía un gusto por lo hebreo, gracias a su estadía en Belén, ¿verdad? Cuando estudió hebreo, pero al final él terminó ajustándose a la autoridad de la iglesia. Por eso encontramos en la Vulgata traducciones de los libros deuterocanónicos que, según muchos dicen, pues Jerónimo los rechazaba, pero si vemos textos de obras de Jerónimo, vemos que los cita como escritura también. Por eso es muy distinto la opinión personal a la decisión oficial que tiene. Ahora, los judíos se quedaron, y repito, los judíos que uno mayormente conoce, se quedaron con el canon rabínico o con el canon fariseico, ¿verdad? De 24 libros o 22 libros, pero eso no nos dice, o sea, realmente nada, ¿no? Porque muchos se basan en que Flavio Josefo da testimonio de esto, pero ¿quién era Flavio Josefo? Un fariseo. O sea, él solamente está mencionando lo que eran las escrituras que él recibió en ese momento. Y estamos hablando ya después de Cristo también, no estamos hablando antes de Cristo. O sea, hay que tener presente esa cronología. Igualmente entra esto, y lo quiero mencionar, Dante, en la parte de San Jerónimo, porque muchas veces dice, San Jerónimo rechazó los deuterocanónicos, pero no estudian todo el periodo, o sea, la cronología de sus escritos. Porque vemos que hay diversos periodos en la vida de San Jerónimo, que al final, repito, termina aceptándolo. Entonces, pues nosotros, ¿somos cristianos o somos judíos? Somos cristianos. ¿Cuál canon debemos aceptar? El canon católico. ¿Por qué? Porque las primeras decisiones oficiales sobre el canon, y no lo digo yo, lo dice F.F. Bruce, fueron por la Iglesia Católica. Simplemente. Excelente. Excelente, Richbel. Muy buen punto lo de Jerónimo, efectivamente. Ya en otra ocasión tal vez tendré el caso de hablar detalladamente sobre el asunto de Jerónimo, pero sí, como bien refieres, es complejo. O sea, no es una cuestión de, Jerónimo rechazaba los deuterocanónicos, punto. No, como tú muy bien apuntas, cuando uno va a la cronología de escritos de San Jerónimo,
se encuentra cosas muy interesantes. Se encuentra que en ocasiones llama directamente escritura a libros deuterocanónicos, cosas que jamás harían los protestantes que tanto apelan a Jerónimo, ¿no? O la cita que traías de referencia, que también cité en mi discurso de apertura del debate, del prefacio de Jerónimo al libro deuterocanónico de Tobit. Dice, prefiero ser condenado o juzgado por la opinión de los fariseos que ir en contra del mandato de los obispos. En cambio, los protestantes hoy en día hacen la inversa de lo que dice Jerónimo y apelan a Jerónimo, porque ellos tratan de cegarse en la opinión de fariseos poscristianos encima, o sea, fariseos después de Cristo y anticristianos para el canon, terminan siendo unos judaizantes con el canon y desdeñan la opinión de los obispos en los concilios que has mencionado. Ahora bien, sobre este asunto de con qué canon se quedaron los judíos. Bueno, los judíos se quedaron con un canon recortado. De hecho, el gran académico protestante Lee Martin MacDonald refiere que en Palestina fue después de iniciada la era cristiana que los judíos vieron de delimitar el canon, o sea, de recortar. Entonces, recortaron posterior al inicio cristiano y ahí ya no hay autoridad, ¿no? De hecho, ellos mismos lo confiesan, al menos así lo encontramos en la versión yemenita de Sanedrín 100b, que es parte del Talmud, abro cita. Los rabinos quitaron el libro de Ben Sirá, o sea, el deuterocanónico eclesiástico. Están confesando que lo quitaron. ¿Y cómo lo vas a quitar si es que originalmente de algún otro modo no estaba? Este texto, por tanto, implica que al menos un grupo relevante de judíos consideraba como teniendo cierto estatus canónico, como siendo escritura, al libro de eclesiástico, porque si no, no podría ser quitado en ese sentido. Ahora bien, algunos protestantes apelan a Lucas 24:44, donde Jesús habla de la ley, los profetas y los salmos, aduciendo que los salmos se referiría a toda la colección de los Ketubim, la tercera sección de la Biblia judía, ¿no? Y bueno, puede ser un argumento plausible para decir que Jesús excluyó los deuterocanónicos. Esto último ya no es tan fácil de probar. Asumir que cuando Jesús habla de la ley, los profetas y los salmos, siendo los salmos, bajo esta hipótesis, los Ketubim, que excluyó los deuterocanónicos, no es claro. Porque, por ejemplo, tenemos que el texto de Sanedrín 100b, que acabo de leer, al decir que los rabinos quitaron el libro eclesiástico, implica, como dije, que de algún modo estaba dentro de lo que al menos algún grupo relevante de judíos consideraba escritura. Y estos rabinos que habrían quitado el libro eclesiástico serían de un contexto de judaísmo rabínico posterior a Cristo. Entonces, esto nos lleva a que en época de Cristo, el libro eclesiástico, al menos por un grupo relevante de judíos, estaría siendo considerado en un estatus canónico, al menos en el sentido de canon funcional. También tenemos un texto judío que muestra que los deuterocanónicos bien podrían incluirse bajo la categoría de los Ketubim o escritos, de la tercera sección de la Biblia judía, ¿no? De modo que no tenemos por qué asumir automáticamente que Lucas 24:44 excluye los deuterocanónicos. En efecto, en el texto de Baba Kama 92b encontramos que dice, está escrito en la Torá, y se hace una cita de la Torá, del Pentateuco. Luego dice, se repiten los profetas, y cita los profetas, un texto de los profetas. Y luego dice, y se repite por tercera vez en los Ketubim, como está escrito, todos los seres vivientes se juntan con los de su especie, y el hombre con los que son como él. Eclesiástico 3:16. Entonces, está citando un escrito de la Torá, que indiscutiblemente es escritura, el Pentateuco. Luego los profetas, que indiscutiblemente es escritura. Y en ambos casos lo cita con la fórmula, está escrito. Y exactamente con la misma fórmula va a decir que son parte de los Ketubim, un libro que es un deuterocanónico, eclesiástico. Entonces, el hecho de que un libro sea deuterocanónico no implica automáticamente que no pueda ser incluido en la colección de los Ketubim, como muestra este texto. Ahora, alguno podría salir a decir que esto no prueba nada porque el texto de Baba Kama que estoy citando sería posterior a Cristo y no exactamente contemporáneo a Cristo. Pero aquí mi punto es simplemente mostrar que la categoría de los Ketubim no implica necesariamente excluir los deuterocanónicos. Y para ese fin, el texto logra ese cometido. Es más, el hecho de que Baba Kama 92b sea posterior a Cristo refuerza más bien la idea de que los judíos no tenían un canon universalmente cerrado, ni siquiera para el siglo II, siendo que, como apunta el gran académico protestante Lee Martin MacDonald, abro cita, hubo una, cito,
continua fluidez en la forma de las escritoras judías, hasta bien entrada la Edad Media. Fin de cita de su artículo Fluidity in the Early Formation of the Hebrew Bible, publicado en la revista académica Hebrew Studies, volumen 61, 2020, página 73. Así que si un protestante dice, pero ese texto es posterior a Cristo, ese de Baba Kama que está citando, peor todavía, porque se le complica más al protestante la noción de un canon cerrado y definido. Y Lee Martin McDonald apunta que hasta en el propio judaísmo se discutía incluso luego del siglo II. Así que yo incluso estoy siendo un poco caritativo al decir que sería en el siglo II después de Cristo. Pero por si eso fuera poco, tenemos que el judío, el maestro judío que cita eclesiástico como parte de los Ketubim y usando la fórmula como está escrito, no es alguien marginal, sino un sabio judío influyente. Se trata de Rabá ben Mari, y la enciclopedia judía nos dice al respecto. Rabá ben Mari era un visitante frecuente en la casa de Rabá, en cuya Agadá ejerció gran influencia. Y luego apunta, también le mostró a Rabá ben Mari, Rabá también le mostró a Rabá ben Mari 13 proverbios populares, para los cuales este último dio referencias a la Biblia. Y a este respecto es notable que Rabá ben Mari, a ese se refieren, citó un pasaje de Ben Sirá, o sea, el libro eclesiástico, y que consideró a este último como uno de los Ketubim. Fin de cita de la enciclopedia judía. La propia enciclopedia judía nos está diciendo que un sabio judío relevante en Baba Kama 92b, dando respuestas con pasajes bíblicos, hizo uso, de hecho, no solo uso, sino cita explícita del libro deuterocanónico de eclesiástico. Pero si alguno insiste, no, es que ese texto es posterior a Cristo, bueno, te muestro también evidencia antes de Cristo y de hecho cercana a la época de Cristo, que son los manuscritos de Qumran. En los escritos de Qumran, de los judíos de la comunidad Qumran, se ha llegado a encontrar un fragmento del libro eclesiástico fechado en torno al siglo I antes de Cristo. Pero no solo eso, no solo es que se haya encontrado que existe, sino que tiene un diseño o disposición de texto especial que es prácticamente exclusiva de textos bíblicos, lo cual apunta, es evidencia a favor de un estatus canónico de este libro para la comunidad Qumran. Y esto del diseño especial al que refiero lo dice el gran especialista Emanuel Top, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, abro cita. Hay un diseño especial para las unidades poéticas que es prácticamente exclusivo de los textos bíblicos, incluido eclesiástico, y no se encuentra en ninguna de las composiciones poéticas no bíblicas. Fin de cita del libro Textual Criticism of the Hebrew Bible, Fortress Press, Minneapolis, 2012, página 202. A ver, hermanos, ya para ir cerrando, vamos a tomar esta cuestión. ¿Por qué muchos protestantes hoy en día rechazan los deuterocanónicos? Hermano Martín. El audio. Esa pregunta es bien interesante. Cuando hablamos de protestantes, ¿por qué ellos rechazan estos libros? El resumen sería, no saben por qué. Como gracias a Dios son muchos años, 33 años a tiempo completo, yendo a misionar 2, 3 veces cada mes por todo el país. Entonces son cientos de experiencias con personas que no son católicas en librerías protestantes que me meto a investigar también los libros, en videos de ellos, audio, etcétera. Podemos decir 1000 razones que en realidad son pretextos para tratar de justificar por qué no tienen el libro de Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico y Primera y Segunda de Macabeos. Cientos en realidad de razones. Ayer mismo estaba leyendo otro lugar, en otro sitio de ellos, y se inventan más razones. No saben. Es bien importante. Vamos a tratar de mencionar algunas, porque en realidad no, cuando hablamos de protestantes decimos en una palabra 50,000 iglesias diferentes, entonces van a haber miles de opiniones que ellos tienen. El mormón no piensa lo mismo que el testigo de Jehová, que el sabatista, que los pentecostales, que el protestantismo histórico, que la luz del mundo, son muchas, y como no tienen un principio de autoridad común, cada quien va a pensar lo que quiera y se va a inventar cosas del por qué, pero no sabe, literalmente cada quien te va a dar una razón y muchas veces son bastante irracionales. Pero vamos a comentar algunas, en realidad, para ir terminando, como dices, y mencionándolas. Pero antes yo quisiera subrayar algo, que
que no quiero que se me pase, porque dijiste algo muy interesante, y cuando lo mencionaba Richbel también, que los protestantes, cuando hablamos de estos libros, usan referencias de los judíos, lo que ellos hicieron, los estudios, la aprobación, y usan referencias de los católicos, San Jerónimo, San Agustín, pero otra vez caemos en lo mismo. ¿Y por qué no usan referencias de ellos? Si es más fácil, como ahora, si ellos dicen, por esto no lo acepto, a ver, pues dime, esto mismo que me vas a decir, ¿por qué no lo aceptas? ¿En qué año lo dijiste? ¿En el 100? ¿En el 200? ¿En el 300? ¿En el 500? O sea, no perdamos de vista que no existían, vuelvo a repetir, aunque sea, y suene repetitivo, el católico no debe olvidar esto. Cuando el protestante diga, por esta razón no lo acepto, tenemos que estar bien claros que eso tienen años de decirlo, puede ser hasta meses de decirlo, porque unos tienen 50 años, otros 100 años, los testigos de Jehová un poquito más, los luteranos 500 años, y de ahí hacia atrás, ninguno de ellos. Es decir, son realmente razones nuevas, muy nuevas en gran parte de lo que se oye, y son a veces muy irracionales, algunas con cierta lógica, otras no. Pero dos quisiera nada más yo mencionar en mi caso, que he escuchado que repiten más, mencionan que no son palabra de Dios estos 7 libros, dicen 3, 4 cosas. Una, porque contienen errores. Como contienen errores, por lo tanto, no son palabra de Dios. Ayer todavía, y lo dicen literalmente los mormones, es que no son inspirados por Dios. ¿Y por qué no? Porque cuando uno los lee, no se siente uno inspirado por Dios. Y lo dice, pero de frente te lo van a decir, muy tranquilos, no es broma, es en serio. Un pastor te está diciendo, este no es palabra de Dios porque tú lo lees y no sientes nada emocionalmente, como que el espíritu no te mueve. Bien subjetivos, así a morir. 3, porque contienen opiniones nada más. Entonces, si son opiniones, no es palabra de Dios en realidad. Y son cuentos y leyendas. Pues hay 2 citas que quisiera comentar. Una, 1 Corintios 7:6. 1 Corintios 7:6. Para cuando alguien les diga que en los libros deuterocanónicos hay opiniones, claro que hay opiniones, en toda la Biblia hay opiniones, pero también en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 7:6. San Pablo mismo dice, esto se los digo yo como opinión mía, no como quien viene de Dios. Y está hablando del celibato, de hecho. Así es que eso es, otra vez, no comprender nada la palabra de Dios. Como ellos no la hicieron, como la recibieron, como no la aprobaron, pues simplemente también se inventan sus criterios para desecharlos. Eso no es criterio para decir que es palabra de Dios o no, el que contenga opiniones, como el mismo Pablo lo dijo. Que contenga leyendas. Varios libros de la Biblia contienen leyendas. De hecho, en el mismo Génesis, que es parte que todo el mundo diría que está aprobado en Génesis 6:2, habla de los gigantes, así literalmente, de los gigantes. La Biblia tiene creencias, costumbres, opiniones, leyendas, parábolas, hipérbolas, tiene una serie de contenidos bien diversos, que eso no impide que sean considerados palabra de Dios. Es la iglesia misma la que los considera y no por esas razones las deja fuera. Por eso el protestante realmente, más que razones, busca pretextos para tratar de decir o suponer o imaginarse que esos libros no deben de estar en la Biblia. Pero en realidad deben de estar porque es la misma iglesia la que los aprobó, la que los reconoció, y los demás no existían. Tienen que aceptarlo por más que busquen. De hecho, hasta los que aceptan lo recibieron de nosotros, de la Iglesia Católica. Bien, hermano Martín. Efectivamente, ¿no? Si los protestantes aplicasen a todos los libros de la Biblia los criterios con los que exigen a los libros deuterocanónicos, nos quedaríamos con un canon mucho más chiquito, mucho más chiquito, ¿no? Difícilmente varios libros lograrían sobrevivir tales estándares que le aplican a estos libros, ¿no? Richbel, entonces te dirijo la pregunta también, ¿por qué los protestantes rechazan estos libros? Bueno, como dice el hermano Martín, pues si uno le pregunta a cada uno, pues va a tener diferentes respuestas, ¿no? Porque nunca van a estar de acuerdo en que, de hecho he conocido protestantes que sí aceptan los libros deuterocanónicos y pues eso me ha sorprendido, ¿no? Pero bueno, los aceptan y por lo menos es un avance. Pero los que mayormente lo rechazan, lo que hacen es hacer lo mismo, como bien dijo Trenhor en su libro, hacer lo mismo que hacen los escépticos que rechazan los protocanónicos. Es decir, buscar contradicciones, buscar errores aparentes. Entonces, bueno, a partir de eso empiezan a rechazarlo. Pero como bien acaba de decir Dante, entonces con ese criterio, pues tendríamos que descartar muchos otros libros. O sea, no solamente los libros deuterocanónicos. Recuerdo que hay una frase que ellos usan mucho que dice, bueno, el hermano Martín mencionó el que ellos no sienten, ¿no? Cuando leen el libro, pues no sienten nada. Hay otros que dicen que es que los libros no dicen que son palabra de Dios.
Pero entonces, ¿cómo hacemos con el Corán? Ellos aceptan el Corán dice que es palabra de Dios. No creo que ellos lo vayan a aceptar como inspirado, ¿verdad? Entonces, ese criterio pues no lo aplican realmente, sino que solamente lo usan, sí, exacto, solamente lo usan para rechazar el libro. Eclesiastés no dice explícitamente soy palabra de Dios. Exacto. Lo que dice Eclesiastés 1:1 palabras de Colé, hijo de sí. David ahí en Jerusalén. No dice soy palabra de Dios. Exacto, entonces esos son como que pretextos realmente por los cuales ellos no quieren aceptarlo. Ahora, si nos vamos a la parte histórica, ¿por qué faltan sus libros? Pues resulta sorprendente saber que fue por razones económicas que faltan esos libros en sus Biblias. O sea, ni siquiera por razones doctrinales, sino más que todo por razones económicas. Porque entrando un poco a la historia, los primeros protestantes ni siquiera rechazaban con tal vehemencia como hacen ahorita los protestantes esos libros. De hecho, estuve leyendo que en el siglo XVII el libro que más fue impreso fue el libro de sabiduría, el libro deuterocanónico de sabiduría en Alemania, y fue por parte de los protestantes, ni siquiera por parte de imprentas católicas, fue por parte de los protestantes porque reconocían el valor que tenía este libro. Entonces, ¿cuándo vinieron los rechazos hacia los deuterocanónicos o a sacarlos de los libros? Bueno, a sacarlo de su Biblia, ya a partir del siglo XIX, ya cuando vimos que se estaba imponiendo más la parte económica de que, bueno, no quiero que impriman más esos libros porque no voy a pagar para eso. La Sociedad Bíblica Británica Extranjera pues decidió que no iba a imprimir más esos libros y a partir de allí pues empezaron a hacerlo a nivel mundial. Aunque ahorita se ha rescatado nuevamente, creo que en el 2010, si no me equivoco, que crearon la Biblia del siglo de oro, que es la Reina Valera, pero sacando la versión de 1569, pero más actualizada, incluyeron los libros deuterocanónicos. Y de hecho, hay un video que me resultó muy curioso, porque ellos hacen una dramatización de lo que hizo Cipriano de Valera, ¿no? Y Casiodoro de Reina. Y al final dicen, es que los libros nosotros, nosotros sacamos los libros. O sea, que los protestantes sacaron los libros. O sea, no es que la iglesia los añadió. Entonces, ellos mismos reconocen esto. Pero ¿por qué entonces no los aceptan como inspirados, como Sagrada Escritura? Bueno, ahí vemos lo que estábamos hablando. Porque no quieren aceptar la autoridad de la iglesia para el canon del Antiguo Testamento. Y este es otro punto también a mencionar, Dante, es que muchas veces se dicen los apócrifos, los deuterocanónicos, pero si vamos al término deuterocanónico, no aplicaría solamente a los libros del Antiguo Testamento, sino también a los del Nuevo. Porque si vamos a Sixto de Siena, quien fue quien aplicó el término, pues él no lo aplicó solamente a los libros del Antiguo Testamento. Entonces, ahí también viene como que otro detalle a considerar. Pero realmente las razones por las cuales muchos no aceptan los libros deuterocanónicos son por meros pretextos, como dijo el hermano Martín. Excelente. Y sí, en el caso del término deuterocanónicos que hemos usado a lo largo de esta exposición para fines pedagógicos, pero en los documentos oficiales de la Iglesia, con los concilios, el catecismo, no se usa el término deuterocanónico, simplemente se los llama escritura, sin más, junto con los demás libros del Antiguo Testamento, porque son parte de los libros del Antiguo Testamento. De hecho, la costumbre general, el uso general en las ediciones cristianas de la Biblia a lo largo de los siglos, es que estos libros deuterocanónicos venían entremezclados con los demás libros del Antiguo Testamento que hoy en día tienen los protestantes en sus Biblias. No es que estaban aparte, como por la puerta trasera, de forma vergonzosa, no, estaban perfectamente entremezclados con los demás libros que son palabra de Dios, porque estos libros también son palabra de Dios. Entonces, ¿por qué lo rechazan los protestantes? Como bien apunta Richbel, pues en el protestantismo no hay tal cosa como un criterio unificado y a veces vas a obtener tantas respuestas como cantidad de protestantes hay. Pero estadísticamente hablando, lo que me he encontrado es que la gran mayoría de protestantes rechaza los libros deuterocanónicos por tradición. O sea, porque han asumido las tradiciones de hombres, contrario al estándar de Marcos 7:8, de los pastores protestantes o de los formadores protestantes que los han influido. La gran mayoría de protestantes del planeta no ha leído los libros deuterocanónicos. No es que los leyó toditos y dijo, es obvio que no son palabra de Dios, así que, listo, quedan fuera de la Biblia. No, la gran mayoría de protestantes ni siquiera los ha leído. Habrá algunos que los hayan leído, pero la gran mayoría no. Y uno dirá, pero es que no sentí bonito.
Eso es subjetivo. Hay personas que leen libros deuterocanónicos y sienten muy bonito. Y hay personas que leen el libro de Levítico con las duras reglamentaciones que establece Dios en el libro de Levítico y en lugar de sentir bonito hasta a veces sienten feo y no por eso vamos a sacar ese libro de la Biblia, ¿no? El sentimiento no es un estándar para establecer canon. Entonces, la gran mayoría de protestantes simplemente están asumiendo sin darse cuenta una tradición de hombres, una tradición protestante, porque arrancar esos libros de la Biblia es una tradición de hombres. No es que haya habido una voz del cielo que diga los libros deuterocanónicos no son escritura. Tampoco es que la Biblia contenga un listado explícito que excluya los libros deuterocanónicos. Así que la cuestión de incluirlos o excluirlos es un asunto de tradición. En el caso de los protestantes, bajo el principio de sola escritura, será una tradición humana falible. En el caso de nosotros los católicos, entendemos que el Espíritu Santo también puede proteger la tradición para que no falle y al magisterio para dilucidar correctamente este asunto. Entonces, encontramos que por ese prejuicio que muchos protestantes tienen por simplemente asumir de modo acrítico lo que les dicen sus maestros, influencias o teólogos, ni siquiera revisan bien esos libros, no los conocen y se pierden de asuntos como, por ejemplo, la impresionante profecía de Sabiduría capítulo 2, que se cumple prácticamente a la letra en Mateo capítulo 27. Una profecía sobre la muerte del Hijo de Dios. O sea, ¿qué asunto más importante puede haber a nivel soteriológico que la muerte del Hijo de Dios, la muerte de Cristo, que es la que nos trae la salvación, profetizada en Sabiduría capítulo 2, y se lo pierden? O las maravillas del libro eclesiástico. Así, por ejemplo, el pastor protestante Will Graham, que es más o menos conocido en los contextos de habla hispana, decía que leyó el libro eclesiástico y que encontró muchas cosas maravillosas ahí, muchas cosas que le gustaron mucho. Entonces, claro, él no lo considera escritura y al final lo va a desdeñar. Pero esas cosas maravillosas que incluso ese pastor protestante declaró que encontraba en ese libro, la gran mayoría de protestantes ni las van a conocer porque simplemente no los leen. Pero hay que apuntar también que originalmente Martín Lutero no quitó los libros deuterocanónicos. Como bien señaló Rich Bell, estos recién se arrancan en el siglo XIX. Lutero los incluyó en su traducción de la Biblia, solo que los puso en un apéndice, poniendo el título apócrifos. Estos no son parte de la escritura. Pero noten cómo esto termina siendo un punto a favor de los deuterocanónicos. Porque si Lutero no los consideraba canónicos, ¿no era acaso obvio y natural simplemente no ponerlos? ¿Por qué tuvo que verse obligado a ponerlos si no los consideraba parte de la escritura? Al respecto reflexiona Gary Michuta, y con esto cierro. Abro cita. Las acciones de Lutero hablan del hecho de que su innovación realmente fue una innovación. Considere estos puntos. Si los deuterocanónicos nunca fueron realmente considerados escritura, ¿por qué molestarse en calificarlos como no siendo iguales a la escritura? ¿Por qué no simplemente eliminar estos libros por completo? La respuesta es que tal movimiento habría resultado demasiado radical, ya que las Biblias cristianas siempre habían incluido los deuterocanónicos. Libro Why Catholic Bibles Are Bigger, Catholic Answer Press, El Cayón, 2020, capítulo 10. Por eso mismo, porque nosotros somos cristianos, y en mi debate contra Néstor Díaz tenemos un debate entre cristianos, yo le pregunté, ¿cuál es la primera Biblia cristiana de la historia? ¿De qué siglo es la primera Biblia cristiana que no contuvo ningún deuterocanónico? Tal pregunta no fue respondida en todo el debate. Si somos dos cristianos debatiendo sobre el canon del Antiguo Testamento, que es parte de la Biblia, es obvio que una pregunta importante es, ¿cuál fue la primera Biblia cristiana en la historia que no contuvo ningún deuterocanónico? ¿O de qué siglo es? Pues ya tenemos la respuesta, es del siglo XIX. Listo, amigos míos, entonces vamos a dar palabras finales para despedirnos. Comenzamos con el hermano Martín. Gracias, primero gracias por invitarnos y solo puntualizando, como dice Lutero no los quitó, Zwinglio tampoco los quitó, ¿no? Calvino tampoco los quitó, incluso Casiodoro de Reina ya 1560 tampoco los quitó en la Biblia del Oso, que por cierto ya no la quieren vender, ahora la venden otra editorial sin esos libros, pero ellos también los contenía y no los quitaron. ¿Por qué? Porque realmente mencionó algo Risbel, fueron razones económicas. 1835 la Sociedad Bíblica de Inglaterra la que lo hace, y es por razones económicas también que los quieren incluir, porque en los últimos años con el acercamiento ecuménico
ellos están viendo que hay un potencial no de vender solamente Biblias a los católicos, sino de economizar también financieramente beneficios, y dijeron, pues lo vendo a todos y mejor se los pongo a todos. En realidad, al protestante de fondo muchas veces, desgraciadamente hoy en día, al grueso, no a todos nunca por supuesto, pero el grueso hoy lo forman las sectas fundamentalistas evangélicas. El dinero tiene mucho que ver con sus decisiones y por eso lo están haciendo así. ¿Qué hacer como católicos? Simplemente hacer lo que la iglesia nos dice. Nosotros estamos en la iglesia que Jesús nos dejó y esa iglesia es la que aprobó el canon bíblico, y esa iglesia es la que nos deja la Biblia, y por lo tanto la Biblia está completa, 100% completa. Así la disfrutamos, así la comprendemos, así la valoramos, y así hay que ofrecérsela a todos, dando las diferentes razones para que cada quien, a la luz del espíritu y de la razón, vayan descubriendo la verdad completa y tengan la oportunidad de regresar a la iglesia. Hay que promover y gritar la verdad. Por último, yo quisiera decirles siempre eso. Fui una vez a una reunión que me invitaron en el año 2000, un pastor convertido da el testimonio, era de Tulsa, Oklahoma, y al final nos dice, yo tengo toda mi vida prácticamente de ser evangélico, toda mi vida, y tengo amigos católicos, sacerdotes, religiosas y obispos. ¿Y por qué apenas me convertí hace algunos años y durante más de 40 años? No, dice, es que lo que pasa es que durante tantos años mis amigos católicos nunca me dijeron la verdad por respeto, dice, y no me decían la verdad porque me respetaban, y por respeto no me hablaban de lo que ellos creían y la verdad. Si me hubieran dicho antes la verdad, yo me hubiera regresado más pronto a la Iglesia Católica, dice. Tremendo. Esa es nuestra obligación, gritar y vivir la verdad, que es Jesucristo unido a su iglesia. Y gracias por el video. Excelente, Martín. Richbel. Sí, para acotar algunas cosas que, bueno, se me pasaron por alto, pero considero que son importantes, pero quiero mencionarlas brevemente, ¿no? En cuanto a lo que tratábamos. Algo interesante, Dante, es que en San Epifanio de Salamina encontramos un testimonio que nos confirma, vamos a decir, un testimonio cristiano. Tú presentaste varios testimonios judíos, pero bueno, entre los cristianos pues también hay que verlo, ¿no? De que aún en el siglo IV todavía los judíos discutían sobre el libro de sabiduría y Sirácides, o eclesiástico, ¿no? De hecho, en su Panarión 8.6, él dice, hay entre ellos, judíos, otros dos libros en discusión, la sabiduría de Sirácides y la de Salomón, además de algunos otros libros apócrifos. El judaísmo enseñaba todos estos libros sagrados y las observancias de la ley hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que si un protestante lee esto, podrá entender que justamente en el siglo IV todavía ni siquiera había un canon cerrado de los judíos. O sea, todavía habían discusión. Porque mencionamos los judíos etíopes, pero algunas veces dicen, sí, pero es que los judíos etíopes son muy alejados, no tienen que ver con el judaísmo como tal. Bueno, aquí San Epifanio está hablando que aún en su tiempo habían judíos que discutían sobre los libros deuterocanónicos, ¿no? También algo interesante es sobre la palabra apócrifos, ¿no? Que muchas veces se tiende a que, bueno, los padres de la iglesia llamaron apócrifos a estos libros, entonces no nos consideraban escritura sagrada. Pues esto lo replica un ministro anglicano del siglo XVI, o sea, cuando recién estaba comenzando la Reforma Protestante, llamado John White. Él escribe, las escrituras aquí llamadas apócrifas, es decir, basándose en la Biblia King James, dice, abusiva e indebidamente, son escritos sagrados, libres de error y parte de la Biblia. Por lo tanto, el hecho de que algunos llamaran a las escrituras apócrifos no quiere decir que estaban rechazando que eran inspiradas por Dios. Ni siquiera el protestantismo temprano creía eso. O sea, eso es algo a considerar también al momento de, bueno, leer que Lutero los llamó apócrifos, los puso en una sección aparte llamadas apócrifos. Sí, pero eso no está negando su inspiración, porque tenemos testimonio de los mismos protestantes tempranos que aclaran esto. Y para finalizar, Dante, también hay una parte de la patrística que a mí me gusta mucho, y de hecho escribí un artículo titulado La importancia de tener una Biblia completa y el caso de la doctrina de la intercesión de los santos. ¿Por qué? Porque en la pregunta que hiciste se me olvidó mencionar, ¿no? Que los protestantes, sí, dicen que rechazan los libros deuterocanónicos porque confirman doctrinas católicas. De hecho, Lutero se lo dijo a Juan Eck en su debate en Leipzig en 1519. Y Juan Eck le respondió porque las aceptaba, que es como decía Martín, o sea, porque somos católicos y aceptamos la autoridad de la iglesia, sin más. Pero vemos en Orígenes de Alejandría, ¿verdad?, que él, tratando de explicar la intercesión de los santos, él usa el libro de Tobías y el libro de Segunda de Macabeos. O sea,
¿cómo van a entender lo que son estas doctrinas o vamos a decir la parte cristiana? Vamos a ponerla en la parte de los judíos. ¿Cómo los judíos iban a entender la encarnación si no estaban aceptando a Baruch? Es decir, si estaban rechazando a Baruch o querían excluir a Baruch, o como bien decías, a la sabiduría. Pero si está una clara profecía de Jesús. O sea, estas son las razones por las cuales pues, los judíos también rechazaban estos libros. Ahora, los protestantes se van a las mismas razones, pero no las aplican realmente. Entonces, creo que fue Fernando Casanova quien dijo justamente esto. O sea, ¿cómo iba a entender la doctrina católica si a mi Biblia le faltaban libros? Él mismo reconoció esto. ¿Cómo iba a entender toda la doctrina católica si a mi Biblia le faltaban libros? Entonces, es allí la importancia de tener una Biblia completa. No es solamente tratar este tema porque sí, porque queremos comprender. No. O sea, hay una importancia de fondo, que es que si tenemos todos los libros, podemos comprender completamente la doctrina católica. Porque puede que hayan textos que sí lo expliquen de alguna manera, pero hay otros textos que lo explican de manera más explícita. Y en ese caso, pues tenemos los textos de Orígenes, donde están citando a Tobías y a Segunda de Macabeos. Excelente, excelente. Simplemente para hacer una precisión terminológica, claro, los términos a lo largo de la historia van teniendo cambios en su uso, en su comprensión. Entonces, el término apócrifos muchas veces se utiliza en el contexto moderno donde surge el protestantismo para desdeñar los libros, ¿no? Y en ese sentido, pues Lutero los ve como no inspirados, en realidad cuando les llama apócrifos. No obstante, como bien apuntas, este obispo anglicano reacciona frente a este tipo de calificativo y dice que son impropiamente llamados así porque realmente son escritura. Pero eso es porque en el contexto moderno el término apócrifo se solía utilizar como para desdeñar, así de la posibilidad de que sea escritura. Pero en los primeros siglos, el término apócrifo es en realidad un poquito más flexible. En ocasiones, en algunos autores, el término apócrifo hace referencia más a libro disputado que libro no inspirado, porque puede haber libros que se han disputado a su canonicidad, pero no por eso se niega que pueda ser inspirado. Por ejemplo, el libro de Esther. Es un libro que los protestantes tienen en su Biblia, pero que estuvo en mucha discusión en los primeros siglos. Se puede decir que es un libro disputado en ese sentido, pero no por ello se niega su carácter inspirado, ¿no? Pues bien, con eso doy por finalizada esta charla y quiero dar las siguientes palabras finales. Mostrar que aquí lo que se tiene es un amor a la Biblia. O sea, miren cómo el hermano Martín y cómo Rich Bell hablan sobre la importancia de una Biblia completa y que no nos perdamos la Biblia y la Escritura. O sea, nosotros no resaltamos a la iglesia a expensas de la Biblia, sino más bien precisamente por amor a la Biblia es que queremos tener una garantía segura, firme, clara sobre el canon de las Escrituras y es por eso que este tema es importante. Y eso es un poco lo que van a encontrar en la Escuela de Apologética, Discípulo, Apologista, Servidor, Misionero. Se han utilizado ejemplos sencillos aquí, se han utilizado analogías sencillas, se ha hablado con lenguaje sencillo y también hemos en ocasiones hablado con lenguaje más sofisticado y trayendo fuentes académicas, de académicos de alto nivel e incluso revistas especializadas. Es decir, el objeto de esta escuela de apologética más o menos se ve reflejado un poco en la dinámica que hemos tenido aquí. Explicar los temas con amor a las Escrituras, en obediencia al magisterio de la Iglesia, con buena formación académica y a distintos niveles, desde un nivel más sencillo, niveles intermedios y niveles pues más avanzados, ¿no? Entonces, quien quiera saber más sobre este proyecto, pues puede ingresar a la página www.defiendetufe.com. Y asimismo, les invito a seguir el canal de YouTube de nuestro amigo Rich Bell Meléndez, llamado Católicos por Convicción. Porque eso es lo que queremos, las dos cosas. Queremos católicos que defiendan su fe, así que vayan y fórmense, busquen información en la página Defiende tu Fe. Y queremos católicos por convicción, así como es el nombre del canal de YouTube y ministerio de nuestro amigo Rich Bell Meléndez. Les agradezco mucho por haberme acompañado el día de hoy y ya nos estaremos encontrando en una siguiente ocasión. Bendiciones. DASAM. Escuela de Apologética Online.
Lo que tanto estabas esperando, ahora ya lo puedes lograr. Obtén un certificado oficial en apologética o defensa de la fe de parte de obispos de diferentes regiones. Hoy necesitamos católicos y católicas bien formadas en saber defender su fe y que estén certificadas de parte de los obispos. Eso es DASAM. Eso es DASAM. Fórmate por internet en DASAM y toma nuestro curso desde el nivel básico hasta el superior. Aprende a dar respuestas bíblicas e históricas a los ataques de los protestantes sobre la Virgen, el Papa, las imágenes, los sacramentos, la Inquisición, los escándalos en la iglesia y mucho más. Capacítate en serio y certifícate en apologética y aprende el cómo dialogar con ellos y cómo memorizar citas bíblicas. El certificarte en apologética será un respaldo fuerte en tu apostolado. Avanza en la defensa de la fe. No te detengas. En DASAM podrás estudiar a cualquier hora, en cualquier lugar y a tu propio ritmo, en tu celular, tableta o computadora. Tú lo decides. Inscríbete hoy mismo y entra a defiendetufe.com. Sí, defiendetufe.com para ver nuestros cursos e inscribirte hoy mismo. Hoy mismo. DASAM, Escuela de Apologética Online. DASAM. Escuela de Apologética Online. Hola, le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. DASAM. Escuela de Apologética Online.